¿Están bien? Segunda parte, malparidos. Vamos. Mañana y el resto de la semana. Esa es la vida. Luego estarán comprando sus carros, sus apartamentos, En Cerritos. No, mentira. Aquí, ve yo. Aquí yo no vivo ni por el fútbol. Es que muchas ópticas, Listo, marica. chicos. Entonces, ya hablamos de la difusión y ultrafiltración, las dos vías pasivas de la producción del humor acuoso. Voy a comentarles algo muy básico de la producción del humor acuoso a través de la vía activa. Si ustedes quieren mejorar esta información y complementarla, diríjanse al libro de Adler, Fisiología de Adler. Ahí está la conformación del humor acuoso, porque tiene una gran influencia bioquímica. ¿Sí? Entonces, aquí es una base reducida y resumida de todo el tiempo. Entonces, para poder que se forme el humor acuoso necesitamos dos enzimas. Una, que es para obtener el ATP, ¿sí? Ustedes ya la conocen, adenosina-fosfatasa, ¿sí? Y la otra, que es la anhidrasa carbónica, ¿sí? La anhidrasa carbónica tiene una transformación, esto es un resumen de parte de ese libro de Adler. Esa anhidrasa carbónica se cataliza y se genera la siguiente reacción: dióxido de carbono más agua se termina en ácido trioxocarbónico. ¿Listo? Y ese ácido trioxocarbónico se descompone espontáneamente, separa una molécula de hidrógeno, ¿sí? Y queda bicarbonato. El bicarbonato va a apoyar en este transporte de sodio al exterior, que es a la cámara posterior, para que el sodio pueda finalmente arrastrar el agua. ¿Por qué les cuento de esta enzima de la anhidrasa carbónica? Porque ustedes, cuando estén en su ejercicio profesional o incluso cuando vean fármaco por allá en quinto, van a escuchar de los fármacos que se utilizan para controlar la presión intraocular, y muchos de ellos tienen que ver con bloqueadores de la anhidrasa carbónica, ¿sí? Por ejemplo, la acetazolamida es un medicamento que existe en pasta, en gota, ¿sí? O sea, vía oral o vía tópica. Y el propósito de esta acetazolamida la acetazolamida es un diurético. Es decir, ¿cuál es el propósito? Eliminar el líquido, ¿sí? Entonces, todos los medicamentos que sean diuréticos, ¿sí?, en mayor o menor concentración, dependiendo de la absorción en el tejido, van a reducir la producción del humor acuoso, ¿sí? Y en algunas ocasiones, pues la harán de manera intencional para bajar la presión intraocular en pacientes con glaucoma. ¿Sí? Al tomar diuréticos se puede reducir la producción del humor acuoso, ¿sí? Porque los diuréticos afectan la anhidrasa carbónica. Es decir, que la anhidrasa carbónica no es una enzima que solamente esté a nivel del cuerpo ciliar, está en todo nuestro cuerpo y es la que se encarga de regular el paso de agua, ¿sí? El diurético que usted se tome, ¿sí?, está inhibiendo la anhidrasa carbónica. Entonces, a nivel ocular, acetazolamida. En tópicos, dorzolamida y brisolamida. Es decir, ustedes, si conocen pacientes con glaucoma, habrán escuchado alguna vez este tipo de medicamentos. Si no, tenganlo ahí presente, ¿sí?, que en algún momento que los alcancen a escuchar sabrán que son inhibidores de la anhidrasa carbónica y que estarán siendo responsables de la disminución de la producción del humor acuoso a través de su vía activa. ¿Listo? Hay muchos, para la presión intraocular hay muchos. Por ejemplo, el más utilizado es el timolol, pero el metimolol es un beta bloqueador. ¿Qué hace? Bloquear el receptor de la anhidrasa, ¿sí? Mientras que estos bloquean es la producción de la anhidrasa, ¿sí? Ustedes eso lo van a entender un poquitico mejor en fármaco, pero sí vale muchísimo la pena que lo tengan desde acá. Listo. La inervación con nervios ciliares. ¿De dónde saldrán los nervios ciliares?
¿Los nervios ciliares de dónde salen? De la arteria posterior. No, porque esos son arterias, son irrigación, nervios es inervación. ¿De qué parte craneal? Del quinto. Tercero. Sí. Igual que el músculo ciliar, está inflado por tercero, vía parasimpática. Listo. Entonces, el mecanismo parasimpático lo que va a generar es una vasodilatación. ¿Qué pasa con la vasodilatación? Pues va a haber más flujo de sangre, a través de los vasos fenestrados va a fluir mayor plasma, por lo tanto se producirá fácilmente el humor acuoso, ¿cierto? Y con el mecanismo simpático será el contrario. Listo. Entonces ahí está la composición del humor acuoso. Perdonen que eso parezca una lista de mercado, pero es que eso es. Sí, es una lista de todos los componentes que tiene el humor acuoso. Agua, 98%. A la gran composición, la principal composición del humor acuoso es agua. Tiene lactato y piruvato. Miren que son resultantes del metabolismo del ATP. Es decir, esos desechos de la córnea del cristalino finalmente también terminan siendo compuestos del humor acuoso. ¿Sí? Listo. Ascorbato, que es, protege la oxidación, es como un derivado de la vitamina C. ¿Sí? Aminoácidos sólidos, glucosa, proteínas, sodio, potasio, calcio. ¿Sí? Esos son parte de los solutos que se extraen del mismo plasma sanguíneo a través de esa difusión y ultrafiltración. Sí, que son las dos vías pasivas. ¿Listo? Entonces ese es el contenido del humor acuoso. Principalmente agua, razón por la cual el humor acuoso es un líquido. ¿Sí? Es líquido. Claro, ¿hasta dónde? ¿Listo? Ahora, el drenaje del humor acuoso, entonces ya vimos, se produce en el cuerpo ciliar, se produce gracias a 3 vías. Una vía que es activa, requiere de ATP, 2 vías que son pasivas, simplemente funciona a favor del gradiente de concentración. Primero. 20, 25, 60. Listo. Entendí. Esa es la forma de producción del humor acuoso. Ya sabemos que entonces que se produce 2.5 microlitros por minuto, ¿sí? Ocupando en la cámara anterior un espacio 250 microlitros, ¿sí? Que se renuevan cada 90 minutos. Es decir, que hay constante producción del humor acuoso y también constante Negros de mierda. Parte de esos Parecen cucarachas que se amontonan. Parte de las componentes del humor acuoso van a ayudar al metabolismo corneal y cristalino. También se van a observar en el iris. Es decir, todas las estructuras que tengan contacto con el humor acuoso se van a beneficiar. Es decir, que parte de la absorción de ese humor acuoso va a quedar en cristalino, en iris y en córnea. ¿Sí? Listo. La vía intravehicular es la que drena el 90%. ¿Cuál es la vía intravehicular? Esta, en el ángulo camerular. ¿Sí? No, ya, eso consigue. Grite. Ok, entonces, ya saben la vía, vuelvo y repito, se produce el humor acuoso aquí, pasa a través de la cámara posterior, ingresa a través de la pupila y ocupa la cámara anterior. Finalmente se drena a través de la malla trabecular, que es lo que me estabas preguntando ahorita. ¿Sí? La malla trabecular entonces es el primer punto de drenaje. Y su nombre malla quiere decir que es como un enrejado que permite la filtración de manera regular, ¿cierto? Esa malla tendrá 3 porciones, ahorita las vemos. Luego sigue el canal del Slem, que es un canal, hagan de cuenta la tubería de la ciudad, ¿sí? Es decir, es una tubería grande que recoge todo el drenaje en los 300, está en todo alrededor. Uy, no. Aquí está este puntico que está dibujado aquí, pero me gustó más como se ve aquí. ¿Sí? Imagínense eso. Ojo con la localización. Está en el punto entre debajo del limbo corneal, esclerocorneal, en el punto de intersección entre la esclera y la córnea, pero en lo profundo cercano a la malla trabecular. ¿Lo alcanzan a reconocer?
Esto, imagínenselo en los 360 grados de la base corneal, ¿sí? Entonces imagínense esto, un humor acuoso pasa a través de la malla trabecular, esa malla trabecular está en todos los 360 grados del ángulo camerular, ¿sí? Pasa a través de unos canales que directamente llevan al canal de Schlemm, ¿cierto? Al canal de Schlemm, ¿sí? Y ese canal de Schlemm pasa a unos canales colectores que finalmente lo van a llevar hacia la vía sanguínea escleral. Es decir, la epiesclera, que es una de las capas muy vascularizadas de la esclera, ¿sí? Es la que finalmente recibe el humor acuoso, ¿cierto? Los vasos epiesclerales son los que reciben el humor acuoso. ¿Listo? Un breve resumen. ¿Okay? Entonces tengo malla trabecular que está en el ángulo camerular. ¿Listo? Me despiden. Malla trabecular entonces está en el ángulo camerular, ¿sí? Ahorita hablamos un poquitico de ella. Hacia atrás, en la base corneal, en los 360 grados, está canal de Schlemm. Es la tubería grande, ¿sí? Recoge todo lo que viaja del humor acuoso, pero en los ángulos camerulares, en todos los 360 grados. ¿Listo? Después del canal de Schlemm salen los canales colectores, es decir, recogen todo ese humor acuoso y lo van a llevar a los vasos epiesclerales, es decir, nuevamente el humor acuoso, ¿a dónde va a llegar? A la vía sanguínea. ¿Sí? Es decir, que ocurre el mismo ciclo que todo el resto de su sangre, ¿sí? Solo que aquí hubo una transformación y solo se convierte en humor acuoso. ¿Listo? A la vía escleral. Algunos pacientes con glaucoma, por ejemplo, con malla, con ángulo estrecho, ¿sí? Con ángulos muy estrechos, necesitan ayuda para poder bombear ese humor acuoso. Entonces, este, por ejemplo, es uno de los tratamientos. No sé si lo alcanzan a ver bien, alcanzan a relacionar la imagen. Les voy a explicar con los términos técnicos porque ustedes ya deben entender. Cuando hay un aumento de la presión intraocular por una cámara anterior estrecha, hasta digamos bien, ¿sí? Una posibilidad que existe es un implante de válvula. Como su nombre lo dice, la válvula, ¿cuál va a ser el proceso? Ayudar a bombear, ¿cierto? Listo. ¿Usted sí está viendo el señor? Otra operación que puede hacer ahí es la iridotomía, ¿cierto? Otra operación que incluso se hace antes de esta. Esta es la última. Esto es lo último cuando no pudieron ni con medicamentos, ni con iridotomías, ni nada. Es la última alternativa. Pero se los quiero explicar para que ustedes comprendan un poquitico la relación de las estructuras. Entonces, un paciente con una cámara anterior muy estrecha, que no puede liberar o bombear el humor acuoso de manera espontánea a través de la malla trabecular, existe el implante de válvula. ¿Dónde implantan la válvula? La implantan en el recto superior y el recto temporal. O sea, ¿dónde? Sí, con él. Ustedes saben que los músculos traoculares se insertan en la esclera, ¿cierto? Entonces la válvula la ponen en la inserción, en la mitad de la inserción del recto superior y el recto temporal. O sea, aquí. ¿Listo? Ok. Por debajo de la cápsula de Tenon. ¿Están ubicados? Levantan conjuntiva y cápsula de Tenon y ponen la válvula allí. ¿Sí? Entonces, otra vez, la válvula la implantan por debajo de la cápsula de Tenon entre el recto superior y el recto lateral. O sea, que queda acá. No la ponen en esta posición porque en esta zona el movimiento ocular, por ejemplo, para convergencia podrá ser limitado. Yo para divergencia no lo uso tanto, por eso la pongo encima de esta posición. Listo. Y meten la cánula, miren, esta es la válvula, la meten entre el recto superior y el recto lateral, ¿sí? La ponen allí, encima ya quedará entonces la cápsula de Tenon que vuelven y la ponen hasta donde la ponen, hasta acá. Y la conjuntiva que también la ponen hasta acá, ¿cierto? De aquí para allá esconde. Y luego esa tiene una cánula que va a ir a la cámara anterior, ¿sí? Miren acá. La canulita. Entonces puede ser que ustedes encuentren algunos pacientes donde se asoman en la parándula y ven un cablecito, un canalcito, ¿sí? Que se asoma allí. Ese paciente acá arriba
va a quedar con una zona levantada. Es decir, usted ahí, si le pide que mire hacia abajo, no va a ver la válvula porque está por debajo de la cápsula del Denon, pero sí va a ver eso ahí levantado. ¿Se ve así, profe? Se ve así, se ve el tubito. El tubito lo puedes dejar o largo o muy cortico. ¿Qué puede ocurrir de complicación con ese tubito? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Dónde quedó? En la cámara anterior. ¿Qué podría ocurrir? Que se tapone, está bien, o sea, que se llene de células de pigmento y que se tapone, sí, una complicación podría ser esa. A nivel estructural, por localización del tubito, que realmente es una cánula, que lo vemos en términos más técnicos. Un rechazo. Podría existir un rechazo, pero no he visto el primero, porque estos dispositivos los usan con materiales biocompatibles. Pero pues podría existir la posibilidad. Cuando Podría llegar a molestar, aunque estratégicamente lo ponen en esta posición porque es un espacio mucho más amplio y no genero mucho desplazamiento en esta posición. Yo uso más estas posiciones para desplazar el músculo y casi no utilizo estas ni en divergencia. Entonces, por posición, podría molestar, sí, pero estratégicamente fue ubicado precisamente para que no se sienta mucho. Pero de que tenga de pronto rozamiento con el iris o con la córnea. Sí, esa es la más importante. ¿Qué pasa si toca el iris? Daño. No mucho, la verdad. Habrá liberación de pigmento de pronto. Pero ¿qué pasa si toca la córnea? Dolor. Pero más que sensibilidad y más que dolor, ¿qué estructura propiamente la córnea tocaría? Endotelio. Y ya vimos, única capa de células hexagonales que no se regeneran, pero que hicimos muy fácil las berracas, ¿sí? Medio las toca, ¿y qué ocurre con la córnea tocada o lesionado su endotelio? Opacidad, pero antes de la opacidad, ¿qué se ocurre? baja se cambia la osmolaridad. ¿Qué? Se cambia la osmolaridad, ¿no? Sí, va a haber un cambio, una descompensación en la osmolaridad, eso significa que ¿qué pasa a nivel del estómago? Edema. Sí, entonces, ¿cuál es el riesgo de la válvula? Y por eso es la última alternativa, que cuando hay una limitación en la filtración del humor acuoso a través de la malla trabecular, la mayoría de las veces es porque hay cámara anterior estrecha. Entonces imagínese una cánula en una cámara anterior estrecha, que solo la dilatación pupilar, cuando se dilata la pupila, al dilatarse la pupila se generan unos pliegues, esos pliegues mismos pueden estrechar la cámara anterior. Es decir, que solo la dilatación pupilar estrecha la cámara anterior. Imagínese un paciente con una cámara anterior estrecha, una cánula en la mitad y que haga dilatación pupilar. En algún momento puede tocar, por eso es que la mayoría de las veces hacen cánulas corticas, ¿sí? No las dejan muy largas, entre otras. Tampoco pueden dejar las cánulas largas porque cuando hay dilatación pupilar, pues la cánula interferiría con el eje visual. Por tanto, el paciente va a referir que algo que le estorba, ve algo, algún artefacto allí que le molesta. ¿Sí? Profe, pero en esa imagen está larga. Está larga. Sí, ahí Sí, lo ideal es que quede apenas asomándose en esa zona. Bueno, eso ya es criterio del oftalmólogo, ya ellos definen. ¿Y por qué no la ponen en la parte inferior por la gravedad? ¿Por qué no ponen la cánula en la parte inferior? Por lo mismo, porque es que, pero tiene que ver por localización de los músculos y la posición con respecto a la varita. Yo uso mucho esta mirada, ¿sí? Para lectura, para caminar, para desplazarme. Pocas veces uso esta mirada, ¿sí? Pocas veces miro hacia estos extremos, yo uso más esta posición. Entonces, por desplazamiento y que menos utilice, se hace superior. Listo. Bueno, hay una barrera hematoacuosa. En la retina teníamos una que es una barrera hematorretiniana, que ¿quién conforma la barrera hematorretiniana? La lámina de Bruch. ¿Cuál? Y el EPR. La lámina de Bruch y el EPR tienen una barrera hematorretiniana en la retina. En la malla trabecular hay una barrera hematoacuosa, ¿sí? Es que hay unas zónulas occludens, es decir, que limitan el paso de ciertas sustancias,
que se encuentran en el epitelio pigmentario y en los endotelios del canal de Schlemm. Es decir, se encuentra en el epitelio pigmentario que conforma esta barrera, en el epitelio pigmentario de los procesos ciliares y en el canal de Schlemm. Se encuentran esas zonas las ocludes. ¿Cuál es el propósito? Ahí los endotelios del canal de Schlemm son los más externos. ¿Qué? ¿Son los más externos? ¿Los qué? Los canales de... los endotelios del canal. No, los endotelios están a nivel interno del canal de Schlemm. Pero ¿cuál es el propósito de esta barrera hematocosa? Impedir el movimiento retrógrado. ¿Qué significa eso? Que si el humor acuoso va en la vía de salida, que no se devuelva. Algo similar a lo que hace la válvula en la vía nasal. ¿Cómo se llama esa válvula? La válvula de Hasner, ¿sí? Algo similar a lo que hace la válvula de Hasner en el meato nasal inferior. ¿Qué? Evita que se devuelva la lágrima, que debería drenarse, evita que no se devuelva. Entonces, el movimiento retrógrado es eso, que no se devuelva, es decir, que el humor acuoso que va por estas vías no se devuelva, por eso es que está en los endotelios. Que lo que sale no se devuelva. ¿Y por qué también está en el epitelio ciliar? Porque lo que sale no se quiere, no quiere que se devuelva. Por eso es que esta barrera hematocosa es importante. ¿Cuándo se descompensa? Cuando hay un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio puede alterar esta barrera hematocosa, por ejemplo, una uveitis anterior o una uveitis media, puede afectar este proceso. ¿Sí? Listo. Esto es lo que yo les contaba ahorita, que no aprovechen por dormir, si es para ver. ¿Entienden la imagen? Sí. Sí. Pupila, aquí se ve por acá un pedacito del iris, ¿sí? Y aquí se ve la córnea. ¿Listo? ¿Y alcanzan a ver todas estas celulitis? Sí. Con esas partículas, era lo que yo les contaba ahorita, cuando usted va conduciendo en carretera y está neblinado y pone las luces altas, que se ve mucho más borroso, porque la luz se refleja en toda esa nube que hay. Igual ocurre acá. Un paciente con una uveitis media o una uveitis anterior tendrá células inflamatorias que ¿a dónde caen? Al humor acuoso. Entonces, una forma de yo verlos a través de la lámpara de hendidura, donde voy a ver todas estas celulitas flotando. ¿Dónde están en el humor acuoso? ¿Por qué? Porque esto es córnea, esto es cristalino, esto es iris, entonces esto que está navegando aquí es humor acuoso. ¿Por qué el paciente refiere fotofobia? Por eso. Porque pasa lo mismo que el carro. La luz ingresa y se va a reflejar en cada una de esas células, por eso el paciente va a percibir que ingresa más luz. Esa es la razón de la fotofobia. ¿Sí? ¿Y por qué les explico eso? Porque cuando hay una uveitis media o una uveitis anterior, ¿sí? Lo siguiente que va a ocurrir es que todas esas células, ¿a dónde van a caer? Se van a pegar al endotelio, sí, ¿y a dónde más? Eso es el endotelio corneal. También se pueden pegar al cristalino, ¿es verdad? Y a la malla trabecular, y van a bloquear la malla trabecular. Por eso es que en las uveitis puede haber aumentos de la presión intraocular por bloqueo de la malla trabecular, por presencia de células inflamatorias en la malla trabecular. ¿Vamos bien? Profe, también hay otro caso donde hay ¿Estamos bien? como la misma especie de, ¿cómo decirlo? Bueno, de cositas pero no en el acuoso, sino atrás en el vítreo. Sí. ¿Cómo sería ese? Se vería igual, se verían los artefactos, pero en el vítreo es más resultado de la leucemia. Por ejemplo, un paciente diabético, ¿sí? Puede generar más liberación de metabolismo, resultado de metabolismo, y eso cae en el vítreo. O por ejemplo, personas con dislipidemias, hipercolesterolemia y todo eso, ¿sí? Ese acúmulo de colesterol se acumula en el vítreo y queda ahí flotando en partículas. A eso se le llama hialosis ascendente. Y esos también presentan fotofobia y todo Claro, eso. claro. ¿Por qué genera fotofobia? Porque la luz va a llegar y se va a estrellar con todo eso, o sea, va a reflejar en las estructuras. ¿Sí? Ahí viene quién soluciona eso. Nosotros. ¿Cómo? A través de, por ejemplo, lentes fotocromáticos. ¿Qué estamos haciendo? Limitar el paso de la luz para que el paciente no se desnude. ¿Sí? A través de lentes polarizados, a través de filtros, de lentes tintados, de lentes de contacto con filtros. ¿La diabetes es maligna o Se ve amarilla. Se ve pero punteado afecta a amarilla. la persona que lo tiene o no?
Maligna. No, no, lo único que hace es que cambia la agudeza visual, pero eso es el paciente que ahí se vea, si fuera un estudiante, profe. Cuando usted apaga la luz, yo veo las diapositivas maravillosas, cuando la tiene la luz apagada, pero cuando enciende la luz, no veo las diapositivas, porque se refleja la luz en los espejos. Pero no es maligno. Lo que sí es maligno es la causa, ¿no? Una persona con dislipidemia, significa que tiene un metabolismo, y eso así termina en una ACV. Ok, y esto es lo de la malla trabecular. Entonces la malla trabecular está subdividida en 3 porciones, ¿sí? En 3 porciones. ¿Están ubicados con esta imagen? Córnea, hacia atrás esclera, base iridiana, ángulo camerular. En el ángulo camerular está la malla trabecular. Se llama malla porque es una malla, ¿cierto? Listo, tiene 3 porciones de filtración. Miren que la porción más anterior, o sea, la que está más cerca a la cámara anterior, tiene grandes perforaciones, es decir, filtra menos. Luego, hacia el interior, medianas filtraciones y finalmente, cercano al canal de Slem, que es este, que es la tubería grande, ¿sí? Habrá filtración mucho mayor y tiene nombres. Porción iridiana, o sea, la porción más cercana al iris, ¿cierto? Porción corneoescleral, ¿sí? Y porción yuxtacanalicular, o sea, cercano al canal de Slem. ¿Listo? Ok. Entonces, el humor acuoso viaja, ingresa por la pupila, ocupa la cámara anterior y se drena por la malla trabecular, filtra, pero filtra más y filtra más, ¿sí? Y esto finalmente va a caer en este canal de Slem que ya sabemos que está en los 360 grados en la base corneal. ¿Listo? Y por último, los canales conectores que llevan hacia los vasos epiesclerales. Miren acá el canal de Slem. Es una gráfica que nos muestra un poquito mejor el canal de Slem. Entonces, iris, córnea, esclera hacia atrás, y en la base entre la córnea y la esclera está el canal de Slem, que es una tubería que se encuentra en los 360 grados. Está la malla trabecular, entonces todo lo que se drene por acá finalmente va a este canal de Slem, y este va a los canales colectores que lo va a llevar hacia los vasos epiesclerales. Súper fácil de comprender, ¿no? Listo. No olviden que esto está 360 grados, ¿sí? En el ángulo camerular. ¿Qué factores afectan la secreción del humor acuoso? El ciclo diurno, ¿sí? El ejercicio físico. ¿Qué se supone que va a pasar con el ciclo diurno? Va a haber más producción del humor acuoso, ¿sí? Y el ejercicio lo que genera es, ¿qué genera? ¿Qué genera el ejercicio a nivel? Entonces ustedes entienden la producción del humor acuoso, entienden por qué el ejercicio afecta. Habrá vasodilatación y por tanto más filtración de humor de plasma. Sistémicos, disminución de la presión arterial. Si se disminuye la presión arterial, pues habrá menos flujo de plasma, ¿cierto? Hipotermia, ¿qué pasa con la hipotermia? Se va a Muy bien. Anestesia general. Están afectando pailas, pero pailas ¿por qué? Porque están afectando la vía parasimpática. Sí, muy bien. Locales, aumento de la presión intraocular, se los dije ahorita. ¿Cuál es la presión intraocular? ¿Cuáles vías altera? Las pasivas, ¿no? Ultrafiltración y difusión. La activa sigue funcionando. Uveitis. Una uveitis media afecta la producción del humor acuoso porque altera los procesos ciliares. Desprendimiento de retina genera un colapso significativo de al menos 5 milímetros de mercurio de presión intraocular. Uso de medicamentos. Entonces, antagonistas del receptor adrenérgico, el timolol, por ejemplo, inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya saben a qué nivel están trabajando, acetalusolamida y trisolamida, y agonistas del receptor adrenérgico, brimonidina. Y quirúrgicos, esto sí lo entenderán de pronto en patología, no quiero profundizar mucho en eso, pero es ciclocriocoagulación o ciclofotocoagulación. Básicamente, ¿qué es? El ciclo es de procesos ciliares. Entonces se genera una cauterización, o sea, con calor o con frío, cauterizan los procesos ciliares para que dejen de producir humor acuoso.
Esa es una de las alternativas que se utiliza cuando el paciente tiene glaucoma, que no han podido controlar con medicamentos, generan un bloqueo de ese cuerpo ciliar para que no produzca tanto humo. Vayan, descansen, tómense unos 15 minuticos.